Bueno, pues un momento para reflexionar en Europa, un momento también, bueno, pues para marcar posición por parte de los líderes europeos, muy pendientes de lo que dice Donald Trump. Si os parece, vamos a sacar un último tema. Vamos a mirar a Venezuela y en concreto a Nicolás Maduro. Ha dicho Trump que los días de Maduro están contados y además no descarta operaciones en México o en Colombia. Siguen las amenazas del presidente de Estados Unidos, sobre todo ahora importante, ¿no? Porque en las próximas horas parece que María Corina Machado va a recibir el Premio Nobel de la Paz. Emiliano, sí, perdón, vamos contigo. Perdona, creía que ibas a poner algo. Pues nada, desafortunadamente el concepto de no injerencia a los asuntos internos y del respeto de la legalidad internacional para el señor Dan, como venimos diciendo, pues no existe. Entonces, ojalá acabe el régimen de Maduro, pero esperemos que no sea a través de ningún tipo de operación militar, puesto que hay, de nuevo, quien sería perjudicado sería el pueblo venezolano, que ya lleva sufriendo bastante los 20 y tantos años entre Chávez y Maduro, ¿no? De esta dictadura populista que ha acabado con la riqueza de un país que podría ser un referente en términos económicos y de estabilidad económica en la región. Mete en el mismo paquete a Colombia, lo cual también es prácticamente inviable. Debe ser que por mucho que diga luego que ama a Colombia, no conoce Colombia ni la orografía colombiana como para también tratar de amenazar con campañas u operaciones militares en territorio colombiano. Y luego, pues desafortunadamente para México, pues como ha declarado la guerra porque los considera como amenazas terroristas a los clanes, pues según sus teorías tendría que invadir México, que de hecho ya dejó caer que habría operaciones, que intentar meter a algunos militares en México. Es decir, en lugar de respetar y partir de una colaboración a través con las autoridades y Fuerzas Armadas, pues en lugar de eso es simplemente jugar siempre con la amenaza, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que esa advertencia que ha hecho el señor Maduro se cumpla, pero se cumpla para el bien del pueblo venezolano, que hizo unas elecciones, que está acreditado que hubo unas actas donde ganó el señor Edmundo González. La señora Marina Corche no, porque la habían inhabilitado, aunque va a recibir hoy o mañana el premio Nobel, pero que logre que ese país, que puede tener un potencial increíble en términos económicos, vuelva a recuperar, digamos, la normalidad de la senda democrática, la democracia con sus virtudes y con sus defectos, pero que exista una democracia donde no haya presos políticos ni encarcelamientos sin ningún tipo de causa justificada, y sobre todo que no desmantelen el Estado venezolano enriqueciendo a los 4 o 5 que rodean al señor Maduro, y especialmente dentro del ejército. Entonces esperemos que esa consideración que ha hecho el señor Trump es porque hayan convencido a alguien dentro del ejército, que es el único que puede conseguir que el señor Maduro coja un avión y salga hacia donde el destino le lleve, y por lo tanto vuelva a la democracia a Venezuela, que será una gran ayuda para todos, porque cualquier tipo de operación militar, lo que tiene que tener claro que si la crisis económica que ha desencadenado la malísima gestión del gobierno de Maduro llevó a 8 millones de venezolanos al exterior, cualquier tipo de conflicto armado, de operación militar, ya no van a ser 8, van a ser otros 8, 16. Y eso da lugar a otra de las grandes obsesiones que tiene el señor Trump, del control de la migración, que utilizan a inmigrantes en cárceles, deficientes, terroristas, lunáticos. Bueno, todo este argumentario que utiliza también el señor Trump, y que no es así en gran parte de esas corrientes migratorias, sino son gente con necesidades económicas y que buscan lo mejor posible para mantener a sus familias. Entonces, bueno, pues a ver qué ocurre en la próxima semana, si finalmente se cumple esa consideración que ha hecho el señor Trump. Bueno, pues un Donald Trump que lanza, iba a decir, un ultimátum, otro ultimátum más a Nicolás Maduro. Van muchos en las últimas semanas. Te quiero preguntar por esto, José Luis. ¿Crees que al final se va a cumplir? ¿Crees que los días de Maduro realmente están contados en Venezuela? Hombre, a nivel de presiones nos falta información, pero lo que parece suceder, ¿no? Una intervención militar tendría unas consecuencias muy negativas en ese aspecto. No creo que Donald Trump se vaya a atrever a una intervención que claramente, bueno, está fuera de lugar, ¿no? También hay que tener en cuenta que Venezuela nunca ha sido ninguna república bananera, ¿no? O sea, históricamente nos podemos ir a los años 50, 60, cuando era otro concepto
concepto y era uno de los modelos políticos a desarrollar junto con Chile, ¿no? O sea, eran dos de los países estables políticamente, con unas democracias similares a la Europa occidental y que claramente se las señalaba y se las subrayaba como modelos para todo el continente, ¿no? O sea que esa era Venezuela. No estamos hablando, por tanto, bueno, de esa manera despreciativa que tiende un poco a mirar desde su vecino del norte, y claramente es un país, bueno, con un pasado, con unas raíces muy profundas en la convivencia, en la pluralidad, y para recrear otra vez de nuevo, bueno, pues un régimen democrático como es el que están reivindicando gran parte de la sociedad venezolana, tanto los que viven dentro como los que viven fuera, ¿no? Así que yo creo que una intervención o una presión esencialmente política, como bien ha dicho Emiliano, para que el verdadero factotum, el verdadero juez de la situación, que es el que tiene el monopolio de las armas, las Fuerzas Armadas, puedan pues claramente llegar a un proceso, bueno, pues de transición, de eliminación de la presencia de Maduro, exiliándolo en algún lado, y por lo tanto proceder a un cambio, a un régimen puramente democrático en el cual los venezolanos, pues incluso varios millones de ellos volverían otra vez si tienen una oportunidad, una estabilidad y un marco de crecimiento emprendedor como el que ellos siempre han sido, bueno, pues sería muy aceptable por todos, ¿no? La cuestión es en qué va, cómo está esa situación, si Maduro está verdaderamente, bueno, pues presionado y los suyos, y no se sienten fuertes, no se sienten apoyados, sin base social, y cuál es la actitud del ejército venezolano, que en teoría es el ejército de todos, pero sabemos, bueno, su intervencionismo y su elemento determinante en todas las facetas económicas que actualmente pues tiene Venezuela, y que por tanto están metidos un poco todo ello siguiendo un poco el modelo, el ejemplo que les han dado sus instructores cubanos, ¿no? Aunque son modelos diferenciados, pero la influencia cubana ahí está, ¿no? En algunos aspectos. Bueno, pues un momento crítico para Venezuela, un Nicolás Maduro que, bueno, de momento parece que aguanta el tipo, pero que sigue recibiendo mucha presión por parte de Estados Unidos. Adrián, quiero ver cómo calificas estos últimos comentarios de un Donald Trump que ya no solo mira a Venezuela, también apunta a México o a Colombia. Sí, la verdad es que a la vez o a medida que Donald Trump extiende el ámbito de sus amenazas, pues estas amenazas se hacen cada vez menos creíbles, lógicamente, ¿no? Desde el principio, yo creo que la generalidad de los comentaristas comentábamos que era muy impensable que Estados Unidos se lanzara a una operación masiva en tierra, ¿no? Para intentar pues ocupar, conquistar Venezuela, como se quiera llamarle, ¿no? Si descartábamos ese supuesto, pues nos quedaba la opción de que se estuviera intentando presionar para un golpe interno, para un golpe de Estado, o bien de fuerzas más o menos cercanas al gobierno, o bien de parte del ejército, ¿no? Pero claro, no han surgido durante estos días o semanas indicios concretos que nos llevan a pensar que hay alguna base de este tipo, objetiva de este tipo, y por tanto, salvo información confidencial, muy confidencial, que alguien pueda tener, pues hay que pensar que tampoco esa opción parece que esté realmente sobre la mesa, aunque no hay que descartar que todo ese despliegue que ha hecho Estados Unidos pues tuviese el objetivo de generar ese tipo de oposición más o menos improvisada, porque la otra opción es la negociación. Se sabe que existen negociaciones entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Estados Unidos, y es posible que el objetivo real sea que a través de esas negociaciones conseguir un determinado trato más o menos favorable para la economía de Estados Unidos o para determinadas empresas norteamericanas en la actividad económica de Venezuela, en la gestión de sus recursos, etcétera, ¿no? Bueno, no hay que descartar esto, y teniendo en cuenta la forma de actuar de Trump en otras ocasiones,
que lanza apuestas absolutamente disparatadas para que luego las cosas terminen llegando a un contexto de negociación más o menos razonable, pues no sería algo que hubiera que descartar. Claro, es algo muy extraño si tenemos en cuenta lo que se está haciendo desde el punto de vista de desplazamiento de barcos, de flotas, de hombres, etcétera, ¿no? Es un desplazamiento tremendo con un coste impresionante para Estados Unidos, si luego eso efectivamente queda en nada. Pero ya digo, teniendo en cuenta la experiencia y la forma de gestionar estos temas por parte de Donald Trump, pues no sería algo que habría que descartar. Yo creo que Venezuela está en un momento crítico desde distintos puntos de vista. El más importante, creo yo, es su futuro dentro de los BRICS. Es decir, no sé, Venezuela se encontraba, a partir de su solicitud de adhesión a los BRICS y su interrelación con los países del entorno de los BRICS, en un contexto claramente optimista cara al futuro, que le iba a permitir conseguir una estabilidad política e institucional que no ha tenido durante los últimos 20 años. Una estabilidad que necesita tanto de una nueva forma de hacer gobierno, un gobierno que no esté, digamos, tan atrincherado, tan a la defensiva, como ha estado el chavismo, bueno, en parte como consecuencia del acoso exterior y en parte como consecuencia también de una oposición que también necesita inevitablemente renovarse. Es decir, la percepción muy amplia en el pueblo venezolano es que hay una oposición que realmente no es venezolana, sino que responde a intereses extranjeros. Y entonces esto va más allá de la disputa ideológica y hace muy difícil que esta sea una oposición realmente constructiva, ¿no? Yo creo que esa estabilización que le puede dar a Venezuela la interrelación con los BRICS le debería permitir una nueva forma de gestionar el gobierno y una nueva forma de gestionar la oposición, de tal forma que, independientemente del posicionamiento ideológico de cada uno de ambos ámbitos, todos ellos se perciba que están realmente con una u otra perspectiva, pero trabajando para su país y no trabajando para potencias extranjeras, lo cual es un auténtico bloqueo político en Venezuela. Esa interrelación con los BRICS no garantiza nada, pero es una oportunidad de gestionar las cosas de otra forma, de apostar por el desarrollo económico frente al extractivismo tradicional en Venezuela, no solo con el chavismo, sino también en generaciones anteriores, y apostar por el desarrollo económico, el desarrollo productivo, y ya digo, por un equilibrio social y político que ha sido imposible en Venezuela, fundamentalmente por la presión exterior durante los últimos 20 años. Bueno, pues un momento clave para Venezuela, atentos a estas amenazas de Nicolás Maduro. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros, Emiliano, Adrián, José Luis. Un placer contar con los tres por aquí. Muchísimas gracias. Muy buena tarde. Gracias. Un abrazo.